Bien, continuando con nuestra clase de antimicrobianos, entonces tenemos a otro grupo muy importante de antimicrobianos que son las glincosamidas, que si bien es cierto, tienen una estructura diferente a los macrólidos, tienen una similitud en el mecanismo de acción, inhibiendo la subunidad 50S de los ribosomas, interrumpiendo la elongación de la síntesis proteica. Em, Existen mecanismos de resistencia eh, implicados que afectan entonces eh, a diferentes familias llamadas MLSB, que confiere resistencia de la bacteria a estos antimicrobianos por la metilación del sitio de unión de estos antimicrobianos. Bien, por otro lado tenemos a las oxazolinonas, eh, que inhiben también la síntesis proteica, pero en su fase inicial, uniéndose de forma irreversible a la subunidad 50S e impidiendo así la unión de esta subunidad a la otra subunidad que es la subunidad 30S. O sea, evitando la formación del complejo 70S sería básicamente. Eh, Estos antimicrobianos son de amplio espectro, eh, y actúan básicamente sobre bacterias gram positivas multidrogoresistentes, como por ejemplo los enterococos resistentes a vancomicina. Eh, para el tratamiento de las infecciones por enterococos resistentes a la vancomicina, entonces se utiliza el linezolid. Otro grupo de antimicrobianos importantes que actúan inhibiendo la síntesis proteica son los fenicoles, entre ellos el representante es el cloranfenicol, que originalmente era producido por bacterias del género Streptomyces, pero que en la actualidad ya se sintetizan en el laboratorio. Básicamente estas moléculas actúan inhibiendo una de las enzimas que se encargan de transferir los péptidos para la producción de la proteína, ¿verdad? Para la elongación del péptido y la producción de la proteína. Entonces se une básicamente a la peptidiltransferasa en la subunidad 50S, bloqueando la síntesis proteica y es un agente bacteriostático. Eso es básicamente con relación al cloranfenicol. Bien, dentro de los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos tenemos tres grandes grupos de antimicrobianos que son las rifampicinas, las quinolonas y las sulfas en combinación con la trimetoprima. Cada una de estas drogas actúa en diferentes puntos de la síntesis de ácidos nucleicos. Tal es el caso de la rifampicina, por ejemplo, que inhibe a la RNA polimerasa. Básicamente inhibe la transcripción. Em, las quinolonas inhiben a las enzimas que realizan la replicación del ADN. Las girasas y las topoisomerasas. Y la sulfa y la trimetoprima actúan inhibiendo enzimas en el proceso de síntesis de ácido fólico, que es el precursor que son precursores de ADN, ¿verdad? Bien, dentro del grupo de las quinolonas tenemos en primera instancia la primera quinolona o la quinolona de primera generación, que es el ácido nalidíxico, que es básicamente un quimioterápico porque se sintetiza en el laboratorio. Tiene tuvo, mejor dicho, usos importantes en los años
60 para el tratamiento de infecciones de las vías urinarias. Si bien es cierto, eso fue cambiando en el tiempo mediante la modificación eh, más bien de adición de grupos funcionales eh, en la estructura original del ácido anhídrico para aumentar su espectro de acción y su mayor biodisponibilidad en los diferentes tejidos y la, por supuesto, disminución de efectos secundarios. Em, entonces, bien, básicamente para dar lugar a la formación de las quinolonas de segunda generación se tuvo que modificar la estructura original del ácido anhídrico, añadiendo grupos funcionales, como por ejemplo la adición de un átomo de flúor en la posición del carbono 2, eh, un grupo funcional, una estructura cíclica en el carbono 3 y así sucesivamente para poder ampliar el espectro de acción de esta droga, disminuir la unión a proteínas y aumentar la vida media. A estos compuestos se les llamó entonces fluoroquinolonas, a partir de estos cambios que se hicieron en la estructura original del ácido anhídrico. Bien, estos son otros ejemplos de las quinolonas de segunda generación o fluoroquinolonas. El representante más importante aquí sería la ciprofloxacina, que es ampliamente utilizada tanto en infecciones por gram negativos como gram positivos. A diferencia de la estructura original del ácido anhídrico, como ya vimos en la norfloxacina, eh, tiene unido al carbono 2, la posición carbono 2, un átomo de flúor, en la posición del carbono 3, una estructura cíclica, y en uno de los nitrógenos de los anillos base tiene una estructura de ciclopentilo, ¿verdad? Eso es lo que hacen esas estructuras adicionales es aumentar el espectro de acción de este antibiótico, aumentar su vida media y disminuir la unión a proteínas. Bien, luego tenemos a la estructura de la cefalosporina de tercera generación. Como ejemplo tenemos a la levofloxacina, que a diferencia de los anteriores vistos, a diferencia de los anteriores, tienen más grupos funcionales añadidos, ¿verdad? Como por ejemplo aquí podemos ver que la levofloxacina tiene dos estructuras cíclicas añadidas en la estructura base original, ¿verdad? Partiendo de ahí siempre. Y aparte, unidas a esas estructuras cíclicas, grupos metilo, ¿verdad? De nuevo. Eh, y por otro lado, las quinolonas de cuarta generación que mm, varían nada más en los grupos funcionales añadidos, ¿verdad? Eh, en similitud, la moxifloxacina, por ejemplo, con la ciprofloxacina, mantiene el ciclo pentilo en el nitrógeno de uno de los anillos base de las quinolonas y en el carbono 3 tiene un grupo funcional eh, cíclico, ¿verdad? También. Bien, entonces estas quinolonas actúan inhibiendo dos enzimas muy importantes de la replicación del ADN de las bacterias, que son la ADN girasa y la topoisomerasa 4, ¿verdad? La ADN girasa se encarga del super enrollamiento del ADN y la topoisomerasa se encarga de poder
desenrollar básicamente la estructura del ADN de los cromosomas, eh, del cromosoma bacteriano y para poder facilitar la replicación, ¿verdad? O sea, básicamente lo que hace la girasa es el enrollamiento, corte y sellado, ¿verdad? Y lo contrario lo hace la topoisomerasa, ¿verdad? Bien, ¿cómo actúan? Básicamente inhibiendo, primeramente ingresan por poros de las células bacterianas, por porinas, a través, o sea, por difusión pasiva. Y en segundo lugar, bloquean estas enzimas llamadas ADN girasas, que son básicamente topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4, ¿verdad? Que como mencioné, ¿verdad? Controlan y modifican el estado de la estructura del ADN mediante, produciendo enrollamientos y desenrollamientos, ¿verdad? Cortando y reparando. Y estas enzimas encargadas de eso son, o sea, actúan directamente en la replicación del ADN. Bien, otro grupo importante de antimicrobianos que inhiben la síntesis del ADN por medio de la inhibición de la síntesis de precursores como el ácido fólico. Entonces, ya que hay una similitud estructural entre las sulfonamidas y el PABA, que es un metabolito útil para la síntesis de ácido fólico, compiten por la enzima sintetasa, ¿verdad? Eh, y cuando este antimicrobiano se une a esta enzima, bloquea el paso de la PABA, del ácido paraminobenzoico, a ácido dihidropteroico, ¿verdad? Entonces bloquea prácticamente la síntesis de ácido fólico. Son bacteriostáticos, o sea, una vez que dejan de exponerse al cuerpo, entonces la bacteria, eh, por así decirlo, puede haber una recidiva en la infección. eh, Aunque son de amplio espectro, pueden afectar tanto a gram positivos como a gram negativos. Incluso se usa para el tratamiento de infecciones fúngicas. Bien, esto sería básicamente un esquema de dónde actúan estas moléculas, estos antimicrobianos, ¿verdad? Como había mencionado, por similitud estructural, las sulfonamidas compiten por la pterina sintetasa, inhibiendo el paso del PAO al ácido dihidropteroico. Luego, la otra molécula, la otra sulfonamida sería el trimetoprim, que inhibe otra de las enzimas para la síntesis de ácido fólico llamada dihidrofolato reductasa, impidiendo así la formación del ácido tetrahidrofólico, que básicamente sirve para la síntesis de las eh, purinas, timidinas y metionina, ¿verdad? Bien, otro grupo importante de antimicrobianos son los que inhiben las funciones de la membrana celular. Bien, dentro de este grupo importante están la polimixina B y la colistina, que son polimixinas, actúan desorganizando la membrana citoplasmática, alterando esta estructura y su integridad. Entonces, lo que ocurre es la pérdida de iones y macromoléculas importantes del interior de la célula, y hay una diferencia de presión osmótica y la célula se lisa, se lesiona y muere. Básicamente lo que hacen estas estructuras es, ya que tienen una em, porción hidrofílica y otra lipófila o lipofílica, entonces actúan como detergentes
alterando la permeabilidad de la membrana celular, permitiendo así el paso de la salida de moléculas importantes y la, la diferencia de presión osmótica es la que finalmente produce la lisis y muerte celular, ya que también tienen, o sea, tienen moléculas, o sea, están cargados positivamente, compiten con los iones de calcio y magnesio en la membrana, entonces también adicionalmente a eso producen la de, desestabilidad de la membrana celular. Otras moléculas importantes son las eh, que inhiben las funciones de la membrana celular, pero en este caso estamos hablando de los antifúngicos, específicamente la anfotericina B y los imidazoles, que también tienen básicamente un fundamento original a lo que ya vimos en las polimixinas, ¿verdad? Que actúan como unos detergentes por su carácter anfipático, ¿no? En- Uniéndose a la membrana y produciendo poros, la formación de poros y la salida por ende de macromoléculas y iones que finalmente son las responsables de la lisis celular. Aquí podemos ver en este esquema cómo, cómo estas moléculas, que son los polienos, la fotericina B en específico, inhibe o sea, promueve la formación de poros eh, en la membrana celular de los hongos. Hay otras dianas dentro de la estructura de estos hongos, como por ejemplo la síntesis de un metabolito muy importante, que sería como el colesterol de las células humanas, que es el ergosterol. Em, es un ácido graso que se ubica en la membrana celular y que promueve la rigidez del mismo, ¿verdad? Por la presencia de este metabolito en la membrana celular, que es el ergosterol. Entonces, existen moléculas como eh, los azoles que bloquean el paso del lanosterol al ergosterol. Por ende, la no síntesis de esta molécula entonces hace que la membrana celular sea básicamente debilitada y eh, un efecto directo en la desestabilización de la membrana celular del hongo. Entonces también ocurre la lisis celular por las pérdidas de macromoléculas y iones. Bien, vamos a entrar en este punto que es muy importante y es un tema que está en auge prácticamente, que es la resistencia antimicrobiana. Y vamos a ver algunos mecanismos de resistencia y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Bien, como sabemos, una relación directa entre COVID-19 y resistencia antimicrobiana, porque en resumen, todos los recursos humanos y financieros están direccionados hacia la investigación de vacunas y tratamientos para esta enfermedad. Eh, Se está usando discriminadamente antibióticos tratando siempre como profilaxis de las infecciones bacterianas secundarias a esta enfermedad. Em, pero como ejemplo, en el Reino Unido se vio que eh, en un estudio en Reino Unido
Más del 60% de los pacientes tratados con pacientes con COVID tratados con antibióticos, solo requirieron el 13% de esos pacientes el tratamiento antibiótico, o sea que más de la mitad de esos pacientes recibieron de balde antibióticos, entonces básicamente hay un uso innecesario en algunos casos de estas moléculas, entonces por ende vamos a ver un aumento importante de la resistencia antimicrobiana. Por otro lado, hay una sobrecarga impresionante de los centros hospitalarios. Los personales están estresados, cansados, algunos aún no han salido de vacaciones justamente por la falta de personal de salud, falta de terapistas. em, Todos los recursos, como mencioné, están tanto económicos como financieros, están direccionados hacia la compra de equipos, por ejemplo, para terapias intensivas, em, y se está dejando de lado básicamente la investigación de nuevos antibióticos, que vamos a ver más adelante que se estima que de a 2 a 3 años se van a tener nuevos antibióticos. Entonces, esto es básicamente el impacto que tiene el COVID versus la resistencia antimicrobiana, ¿verdad? Bien, entonces, continuando con la clase, tenemos este término que es muy importante saber, el término de sensibilidad, que es cuando una bacteria es inhibida por concentraciones usualmente alcanzadas de un antimicrobiano con la dosificación recomendada, por supuesto, en el sitio de infección, resultando en un éxito terapéutico. Por otro lado, tenemos la definición de resistencia, que es cuando un microorganismo es considerado resistente a un antibiótico cuando la concentración de este antibiótico eh, es superior a la que normalmente puede alcanzar ese antibiótico, ese antimicrobiano en el sitio de infección. Bien, otras definiciones no menos importantes son la de MDR, bacterias MDR, que son bacterias multidrogresistentes, que significa que esas bacterias son resistentes o no sensibles a al menos un agente en 3 o más familias de antimicrobianos. Por otro lado, tenemos la resistencia extrema, cuando se define como no sensible al menos a un agente en todas las familias, excepto en 2 o menos familias de antimicrobianos. Y la resistente es cuando una bacteria es no sensible o resistente a todos los agentes en todas las categorías de los antibióticos. Bien, para explicar un poco el concepto de sensibilidad y resistencia, cuando un antimicrobiano entonces se une a un sitio blanco, a cualquiera de las dianas de la bacteria que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Inhibiendo así la síntesis de la pared, inhibiendo la síntesis de proteínas, inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, em, o desestabilizando la membrana celular. Entonces, cuando el antimicrobiano alcanza una SIM X, entonces eh, la reacción se desplaza hacia la unión entre el sitio blanco y el antibiótico, ¿verdad? Por ende, hay una inhibición o muerte de la bacteria, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa cuando la bacteria tiene un mecanismo de resistencia? Entonces el antimicrobiano puede o no unirse a este sitio blanco, perdón, por disminución de la afinidad. em, o por hidrólisis del fármaco. Entonces, cuando hay hidrólisis del fármaco, disminuye la concentración de este antimicrobiano. Entonces, por lo tanto, esta reacción se desplaza hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, no hay unión entre el sitio blanco y el antimicrobiano, ¿verdad? También pasa lo mismo cuando disminuye la concentración del antibiótico, cuando hay, por ejemplo, otros mecanismos de resistencia de la bacteria, como por ejemplo la impermeabilidad, que es cuando no se permite el paso del antimicrobiano dentro de la célula bacteriana, o el flujo es cuando el antibiótico es expulsado por parte de la bacteria para afuera. Entonces, la SIM de este antimicrobiano disminuye, la concentración inhibitoria mínima disminuye y por ende no hay unión al sitio blanco. Entonces, la bacteria es considerada resistente. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros aumentamos la SIM de este antibiótico? Entonces, nosotros cuando aumentamos la SIM de este antibiótico, la reacción se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? O sea, hay unión entre el antibiótico y el sitio blanco. Entonces la bacteria puede morir, pero ¿qué pasa? Que cuando aumentamos, depende, ¿verdad?, del sitio. Para aumentar la concentración de este antimicrobiano es difícil en muchos casos porque eh, ahí aparecen los efectos secundarios, ¿verdad? Puede haber toxicidad por parte de la droga, por ejemplo, en el caso de las polimixinas, por ejemplo, la colistina, cuando hay aumento en la dosificación de lo que usualmente se debe utilizar, hay nefrotoxicidad y neurotoxicidad. Bien, otro término muy importante que tenemos que manejar es la regla 90-60, eh, que es básicamente lo que nos preguntamos aquí, es básicamente qué es el grado de correlación esperado entre las pruebas que se realizan en el laboratorio versus lo que pasa en vivo. Entonces, esta regla 90-60 menciona de que cuando una bacteria es sensible a un antimicrobiano, hay un 90% de que haya éxito terapéutico. O sea, de que la bacteria muera y de que la infección no prospere, ¿verdad? O sea, de que el paciente se cure, básicamente. Eso pasa cuando la bacteria es sensible. Cuando la bacteria es resistente, hay un 60% de probabilidad de éxito terapéutico. Esto básicamente se explica porque no se tiene en cuenta eh, la inmunidad humoral y celular en las infecciones. O sea, nosotros tenemos péptidos antimicrobianos que naturalmente nos defienden contra las bacterias. Entonces, por más de que un microorganismo sea resistente, hay un 60% de probabilidad de éxito terapéutico. Pero ¿qué pasa cuando la persona está con algún tipo de inmunodeficiencia, primaria o secundaria? Entonces hay disminución en la concentración de estos péptidos antimicrobianos, por lo tanto, la probabilidad de éxito terapéutico baja en un 10%. Entonces, eso pasa cuando la bacteria es sensible, ¿verdad? Y la persona está inmunocomprometida. Cuando la bacteria es resistente al antimicrobiano, eh, este porcentaje del 60% que vimos anteriormente baja abruptamente o bruscamente a un 4% de probabilidad de éxito terapéutico en presencia de o sea, cuando una persona tiene un problema de inmunodeficiencia y cuando la bacteria es resistente al antimicrobiano. Hay un alto porcentaje de fracaso terapéutico. Bien, para explicar un poco la resistencia antibiótica y sus causas, existen las resistencias naturales que son propias o inherentes a las bacterias
como por ejemplo la impermeabilidad, es cuando la bacteria no, o sea, cuando el antimicrobiano no puede ingresar dentro de la célula bacteriana y es inherente a la bacteria cuando no tiene canales de poro para este antibiótico. El otro es el uso indiscriminado de antibióticos tanto en la granja como en la agricultura y para tratar infecciones virales. Uso de antibióticos en dosis incorrecta también promueve la resistencia antibiótica por presión selectiva, ¿verdad? Cuando utilizamos concentraciones subinhibitorias, entonces esto promueve la formación de mutantes resistentes. El agregado de antibióticos a los alimentos del hombre y del ganado, ¿verdad? Los granjeros, por ejemplo, le agregan colistina al afrecho de los cerdos, por ejemplo, para prevenir infecciones en los cerdos y para promover el engorde del ganado porcino, ¿verdad? Em, Deficiencias en el control de infecciones. Esto ocurre en los hospitales, ¿verdad? Cuando no hay un buen seguimiento de las infecciones intrahospitalarias y no hay un control, hay una diseminación o sea, ocurren brotes por bacterias multihidroresistentes, ¿verdad? Em, que pueden ser propias inherentes, o sea, que pueden ser propias de los hospitales, ¿verdad? Entonces, y esto a su vez puede ir diseminarse en la comunidad si es que no hay un control estricto de estas cepas multidrog resistentes causantes de infecciones asociadas a la atención de la salud, como, como pasó, si bien es cierto, con las con las cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, que anteriormente eran meramente hospitalarios y luego se fueron extendiendo hacia la comunidad, ¿verdad? También lo mismo pasó con los Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, ¿verdad? En- que también ya existe prácticamente en la comunidad, tanto en el hospital como en la comunidad, esos clones. Bien, la resistencia entonces podemos dividir en dos, ¿verdad? La resistencia intrínseca natural, que es cuando la bacteria no tiene el sitio blanco del antimicrobiano. eh, Es, como ejemplo claro, es cuando el antibiótico no puede ingresar dentro de la bacteria eh, por no tener un canal porínico, por ejemplo. Y esto es básicamente eh, especie específica y género específico. Por otro lado, tenemos a la resistencia adquirida, que es cuando hay una adquisición de genes de resistencia o hay mutaciones en el genoma de la bacteria, ¿verdad? Y es específica también, es una propiedad específica de cada cepa, pero no todas las bacterias pueden transformarse, ¿verdad? No pueden todas sufrir transformaciones. Em, y esto básicamente vamos a ver más adelante cómo ocurre, ¿verdad? Em, en cuanto a la adquisición de genes, normalmente es por la infección de algún fago o por la adquisición de plásmidos que contienen genes de resistencia y genes de virulencia, ¿verdad? Y la mutación es cuando ocurre una mutación de algún gen que regula, eh, que tiene que ver con algún sitio blanco de un antimicrobiano, entonces puede también adquirir mutación por disminución de la afinidad por ¿verdad? Por el sitio blanco versus el antimicrobiano, ¿verdad? Bueno, como había mencionado, la resistencia a los antibióticos tiene varias aristas, como por ejemplo la inhibición enzimática es una de ellas, eh, donde entran las enzimas llamadas beta-lactamasa que hidrolizan al fármaco, hidrolizan al antibiótico. Eh,
Específicamente a los betalactámicos, específicamente el anillo betalactámico, entonces le hace perder la característica al antibiótico, la, la capacidad de poder unirse al sitio blanco y de poder causar los efectos dañinos a la bacteria, ¿verdad? Y por ende la muerte. Por otro lado está la alteración del sitio blanco, que es cuando hay una mutación en el gen del sitio blanco. Entonces, esto hace que disminuya la afinidad por el fármaco. Esto ocurre en la PBP, por ejemplo, en las proteínas de unión a la penicilina, donde hay penicilinas, PBP, perdón, cuando hay PBP diferentes a la que normalmente tiene la bacteria, entonces el fármaco pierde afinidad por este sitio blanco, entonces no hay efectos en la bacteria, ¿verdad? O sea, la bacteria se considera resistente eh, por ese motivo. Luego están los mecanismos llamados de flujo, que es cuando la bacteria es expulsado, ingresa y es expulsado por fuera de la bacteria, ¿verdad? Son canales activos dependientes de ATP, ¿verdad? Que expulsan a estos antibióticos por fuera. Y luego tenemos la modificación de la permeabilidad de la membrana, que es cuando hay un cambio en la estructura de estas moléculas en la membrana celular y que permiten la pérdida, por ejemplo, de porinas que normalmente tiene la bacteria y por ende en, en la no entrada de ciertos antimicrobianos, ¿verdad? Todos estos mecanismos de resistencia pueden ser tanto cromosómicas como extra cromosómicas, o sea, pueden ser inherentes al cromosoma o inherentes a estructuras que están por fuera de los cromosomas, que pueden ser, por ejemplo, plásmidos y otras estructuras genéticas móviles. Bueno, los principales mecanismos de resistencia son las de modificación del sitio blanco, que puede afectar a beta-lactámicos, macrólidos, quinolonas y glicopéptidos. Eh, Luego está la disminución de la permeabilidad cuando el antibiótico no puede ingresar dentro de la célula porque no tiene un canal de entrada. El flujo es cuando hay una expulsión del antibiótico por fuera de la célula. Eso se ve en los macrólidos y en las quinolonas. Eh, Derivación metabólica es cuando la bacteria puede tener otro mecanismo de la síntesis de ácido fólico, donde estos antimicrobianos que habíamos visto, el trimetoprim y las sulfamidas inhiben enzimas claves para la síntesis de ácido fólico, entonces la bacteria escapa de ellos mediante otra vía metabólica, ¿verdad? Mediante otra derivación metabólica. Para de nuevo conseguir sintetizar el ácido fólico que es precursor del ADN bacteriano. Eh, Luego está la degradación enzimática que se realiza, o sea que es por la producción de enzimas que hidrolizan a varias familias, que pueden hidrolizar a varias familias de antibióticos, como por ejemplo a los betalactámicos, a algunas inactivaciones, por ejemplo, que puede ocurrir en los aminoglucósidos por acetilación o adenilaciones. Bien, entrando entonces dentro de este apartado que es muy importante del mecanismo de resistencia, tenemos la modificación química del antibiótico que es realizado por estas enzimas llamadas beta-lactamasas. Hay un gran número de beta-lactamasas eh, que tienen diferentes propiedades, ¿verdad? O sea, diferentes espectros de hidrólisis, como por ejemplo las beta-lactamasas tipo SHB,
tipo TEM, tipo CTXM, que tienen sus diferencias genotípicas y por ende diferencias en el espectro de hidrólisis. Em, por ejemplo, el que tiene más poder hidrolítico dentro de esta familia de las beta-lactamasas es la CTXM, que puede hidrolizar con más agresividad a las cefalosporinas. Se agrupan en familias de acuerdo al gen, como mencioné, o sea, como dije anteriormente. eh, Me adelanté un chiqui. Y pueden estar codificadas en plásmidos o en el cromosoma. O sea, algunas bacterias pueden tener, como la Cluivera ascorbata, puede tener dentro de su cromosoma eh, el gen que produce una enzima beta-lactamasa. Específicamente el origen de las beta-lactamasas de espectro extendido es la Cluivera, uno de los genes de la Cluivera ascorbata, ¿verdad? Que le pasó luego a las enterobacterias y así luego pudo integrarse dentro de un plasmio y diseminarse, ¿verdad? En- Dentro de las bacterias gram negativas, estas beta-lactamasas se encuentran en el espacio periplásmico y son producidas normalmente porque ya que se encuentran en plásmidos, la síntesis ocurre normalmente, entonces por eso se los denomina constitutivas. Y en las gram positivas ocurren en el espacio extracelular, o sea, por fuera de la bacteria, y normalmente son inducibles, estas beta-lactamasas. O sea, a la exposición del fármaco, dependiendo de la exposición al fármaco, son producidas estas beta-lactamasas. Bien, como ejemplo tenemos a las beta-lactamasas, em, que son enzimas básicamente que rompen el anillo beta-lactámico de las penicilinas. Entonces, cuando hay ruptura de este anillo beta-lactámico, que es la parte activa de la penicilina, entonces se forma un ácido peniciloico que no tiene ninguna actividad sobre las PPP, que son las transpeptidasas, o sea, proteínas unidas a la penicilina, que realizan el entrecruzamiento de las cadenas polisacáridas. Otro ejemplo sería la inactivación del cloranfenicol por acetilación del mismo, ¿verdad? Cuando hay acetilación de esta molécula, entonces pierde la actividad y no puede unirse al ribosoma y por ende no puede inhibir la síntesis proteica. Por otro lado, tenemos la acetilación de los aminoglucósidos, que es básicamente algo similar a lo que ocurre con el cloranfenicol. Estos aminoglucósidos son acetilados o adenilados o fosforilados. Entonces, en su estructura original, por lo tanto, cuando hay acetilación de estas estructuras, no pueden unirse a la subunidad 30S y ejercer el bloqueo de la síntesis proteica. Bien, otro mecanismo de resistencia es la modificación química de las moléculas blanco, lo que ocurre en la pared, tanto en los betalactámicos como no betalactámicos. El claro ejemplo de los betalactámicos es la mutación de las PBP, que son proteínas uniendo a la penicilina, eh, donde hay cambios en la PBP, por ende hay una disminución de la afinidad de los fármacos por estas proteínas. Se ve más bien en las bacterias gram positivas y por otro lado los no betalactámicos involucran más bien a los a genes que se transfieren por plasmios. Estamos hablando básicamente de los genes que confieren resistencia a la vancomicina, BAN A, BAN B, BAN C y otros que básicamente hacen que hayan cambios en la cadena lateral de ala de hidroxibutirato en la síntesis del peptidoglicano. Entonces, esto básicamente hace que la vancomicina, por ejemplo, no reconozca
este cambio en la estructura de la cadena lateral, entonces no se une, pero este cambio sí es reconocido por las enzimas que actúan en la síntesis de peptidoglicano, que son las peptidasas, ¿verdad? Bien, esto sería un esquema básicamente de cómo explica las modificaciones en la PBP que no son reconocidas por el antibiótico. Entonces ingresa el beta-lactámico en una bacteria sensible, ingresa y se fija a la PBP, entonces la PBP no puede continuar con su trabajo de, de producir el intercruzamiento entre las cadenas polisacáridas. Por ende, la bacteria pierde su rigidez y muere, se lisa. Cuando la bacteria es resistente, entonces el beta-lactámico ingresa, pero como que hay una modificación en la PDP, no le reconoce, entonces por lo tanto la bacteria es resistente, ¿verdad? Al beta-lactámico. Por otro lado tenemos la disminución de la disponibilidad intracelular es cuando hay una modificación de las porinas o pérdida de las porinas que ocurre más bien en los bacilos gram negativos. El ejemplo claro es, por ejemplo, de la pseudomonas aeruginosa cuando pierde de la, eh, el gen IMP, sirve para la síntesis de un canal de porina para el imipenem. Entonces, el imipenem no puede ingresar porque no tiene un canal de entrada. Entonces, hay una disminución de la permeabilidad de los antibióticos lactámicos beta-lactámicos, perdón, y así el antibiótico no ingresa eh, y no puede interactuar con su molécula blanco. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de la bacteria gram negativa que es sensible, donde sí tiene porinas en la membrana externa. Entonces, el beta-lactámico ingresa en el espacio periplásmico y se une a la PBP que está incrustada en la membrana interna. Cuando la bacteria es resistente, entonces hay un cierre de estos canales porínicos y entonces el antibiótico no ingresa o también puede haber pérdida directamente de estas porinas, como había mencionado, y la bacteria se vuelve resistente porque no hay unión entre la PBP y el antibiótico. Otro mecanismo no menos importante son las bombas de expulsión de flujo, que ocurre un transporte activo de este antibiótico de dentro para afuera de la célula, ¿verdad? Estos antibióticos son expulsados por fuera de la célula, son inducibles y dependen de ATP, ¿verdad? Son ATP dependientes y se ven tanto en gram positivos como en gram negativos. Bien, entonces la bacteria es capaz de expulsar el antibiótico mediante un mecanismo de transporte activo, es donde se utiliza ATP. Ingresa entonces por un canal, una porina, el antimicrobiano, pero en el interior de la célula es extraída de nuevo por un canal dependiente de ATP, ¿verdad? Un transportador activo dependiente de ATP. La antibiótico terapia y sus interacciones entonces tiene que ver con la relación que hay entre el antimicrobiano y el paciente, eh, donde hay cierta toxicidad cuando hay aumento de esta droga. O sea, hasta cierto punto nada más el cuerpo puede tolerar una droga, o sea, puede alcanzar CIMES, concentraciones inhibitorias mínimas permitidas, hasta la aparición de efectos secundarios, ¿verdad? Y obviamente el metabolismo por parte del paciente, ¿verdad? Que se denomina farmacocinética. A partir del ingreso de la droga, la absorción, el metabolismo y la excreción. Y la relación que hay entre el antimicrobiano y la bacteria que se denomina farmacodinamia, ¿verdad? La unión del antimicrobiano a la bacteria, ¿verdad? Y su interacción. Y por otro lado, eh, el paciente versus la bacteria, donde también, como habíamos mencionado, entra a tallar la inmunidad natural
del, de la persona, ¿verdad? Frente a la bacteria, tanto humoral como esa, la innata y la inmunidad innata y adaptativa.